Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de poder volver a estar aquí con ustedes para iniciar el primer tema de la materia de cálculo vectorial. Como bien dijimos, como primer tema tendríamos lo que viene siendo el concepto de vector. ¿Cuál es el contenido de esta primera unidad? Como número 1 veremos lo que viene siendo la definición del vector, tanto en el plano como en el espacio, y por supuesto su interpretación gráfica. Como tema número 2 vendríamos lo que viene siendo el álgebra vectorial, que se refiere a las operaciones básicas que podemos hacer con los vectores y sus propiedades algebraicas. Como tema número 3 veríamos dos tipos de operaciones que son fundamentales, llamadas producto escalar y producto vectorial. Como tema número 4 veríamos una importante figura en el espacio con la cual construiríamos el resto, pues es básica para construir muchas más figuras, y no es otra cosa más que la recta, pero la recta en el espacio. Y también como tema número 5 veríamos ahora una superficie básica, la cual sería el plano. Y por último, como tema número 6, haríamos algunas aplicaciones. Aun cuando de todas maneras en cada uno de esos subtemas podríamos ver algunas aplicaciones muy interesantes, pero ya en aplicaciones ya en la vida práctica, pues las veríamos más en el último tema. Así casi sería para el resto de los temas de esta asignatura. Siempre buscaríamos dar algunas aplicaciones del mundo real y lo dejaríamos siempre al final de cada unidad. Para conocer lo que viene siendo un vector, es importante que aclaremos una situación, que en el mundo físico siempre tenemos dos tipos de cantidades, unas llamadas escalares y otras que son las vectoriales. ¿Qué son las cantidades escalares? Son aquellas cantidades que nosotros podemos representar con un número, como por ejemplo, ¿cuáles? Pues podría ser el volumen, por ejemplo, también la masa, podría ser el tiempo, ¿verdad? Son cantidades, si se fijan bien, que un solo número los puede definir, pero hay otros tipos de cantidades que se llaman vectoriales. Esas son cantidades que además de un número se requiere de una dirección. Por ejemplo, las que se refieren al movimiento son ejemplos claros. Por ejemplo, la velocidad y la aceleración. Podemos ir a lo mejor en un recorrido a una tasa de velocidad constante, pero no es lo mismo decir vamos hacia la izquierda que vamos hacia la derecha, ¿verdad? O cuando lanzamos un objeto que lleva movimiento acelerado, no es lo mismo se acelera en sentido contrario a la gravedad o en sentido igual al de la gravedad, que es cuando ya cae. Entonces, estos fenómenos se conocen como fenómenos vectoriales, pero el concepto de vector es sumamente muy amplio, porque de hecho el escalar se puede ver como una de las propiedades de vector. Entonces, ¿cómo definiremos al vector? Pues, bueno, al vector lo podemos definir de una manera muy sencilla, como aquella distancia dirigida. Una distancia dirigida es un vector. Ya su representación gráfica en el plano, o sea, para el plano, lo podemos ver nosotros como una figura, pues, que podemos graficarlo en el plano cartesiano, el cual, como ustedes recordarán, es un plano dividido en 4 partes iguales mediante 2 ejes, el eje X y el eje Y. Esas partes recuerden que se llaman cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrantes. Entonces, un vector lo podemos graficar como una distancia dirigida desde un punto a otro. Bueno, le podemos dar nombre a cada una de las partes de este segmento. El punto inicial le podemos llamar
con el nombre de la literal A y el punto final con el nombre de la literal B, pero todavía más, el punto final le podemos diferenciar del punto inicial con una flecha. Entonces, este segmento que le llamamos vector tiene dos partes fundamentales, el punto inicial y el punto final, que es el punto de flecha. La distancia serían lo que mide. Y también, claro que dos vectores serían iguales si tienen la misma distancia y también la misma inclinación con respecto de la horizontal. Así podríamos tener nosotros otro par de vectores, por ejemplo A y B, ahora podemos llamarle C, el vector que va del C a D, sería lo mismo que el vector AB, o sea, más bien serían iguales, el vector AB sería igual al vector CD si tienen la misma distancia y la misma inclinación con respecto de la horizontal. Así denotaríamos nosotros que son dos vectores, el vector AB, y con la parte superior señalamos con una flechita. Es el nombre como le podemos dar. Claro que también les podemos nombrar con una sola literal. Por ejemplo, utilizaremos nosotros muy frecuentemente el nombre de V minúscula para denotar a cualquiera de esos dos vectores, que puede ser vector AB, que es igual al vector CD. Bueno, continuando con el estudio de los vectores, pues siempre debemos tener presente que a un vector lo caracterizan dos aspectos. Uno viene siendo el módulo, que se va a representar de esta manera. Si el nombre del vector es V, el módulo vamos a denotar entre dos verticales, o a veces podemos poner doble vertical para que no se nos confunda con otros usos de estas dobles verticales, como lo es el valor absoluto, el determinante. Se dice que eso de la doble vertical es un símbolo sobrecargado, pero de todas formas nosotros vamos a ver que podemos utilizar dos verticales nada más o doble vertical para definir lo que viene siendo el módulo. Y otra de las características del todo vector sería, en este caso, su dirección o argumento, que se representa mediante la literal teta del alfabeto griego. Bueno, ¿qué es el módulo? Bueno, si nosotros tenemos el vector graficado en el plano cartesiano y ya de una vez cuyo punto inicial esté en el origen, recordemos que no importa dónde grafiquemos un vector, ¿verdad? Que sería igual siempre y cuando tuviera la misma dirección y también el mismo tamaño. Pues es muy conveniente, en la medida de lo posible, que el punto inicial esté en el origen, donde las coordenadas son 0, 0, ¿verdad? Si es así, ya decimos que es un vector de posición o un vector posicionado. Si a este vector le llamamos con el nombre de V, entonces el módulo sería la distancia de V. El módulo también es sinónimo de magnitud o norma, por si ustedes escuchan también o leen ese nombre de un vector. Y la dirección sería el ángulo que tendría el vector a partir del semieje real positivo X y en sentido antihorario, que es el sentido de manera convencional que hemos tomado para señalar el sentido positivo, y el sentido horario sería el sentido negativo. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? El módulo de un vector, bueno, para calcularlo, pues eso de alguna manera creo que ya lo hemos hecho, porque si vemos sus coordenadas del punto final serían paralelas al eje de las X, si le llamamos la distancia A, y paralela al eje de la Y le llamemos la distancia B, entonces pues formaríamos nosotros un triángulo rectángulo. Esas serían las coordenadas. Por cierto, la forma de representar a este vector en forma de componentes sería conveniente verlo como un par ordenado, ¿verdad? Ya cuando su punto inicial está en el origen, el punto final sería, pero para diferenciar de un par ordenado cualquiera utilizaríamos este símbolo. En la coordenada en X tendríamos a A y la coordenada en Y tendríamos a B. Esto denotaría un vector posicionado en el origen. ¿Cuál sería el módulo de este vector? Bueno, pues para calcular el módulo de este vector, pues recordamos cómo calculamos la hipotenusa
de un triángulo que conocemos los dos catetos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues bien nos dice por ahí Pitágoras que el módulo del vector, entonces en este caso la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente en X y de la componente en Y. Así obtendríamos nosotros la distancia al origen, la hipotenusa. Eso viene de la distancia de dos puntos, acuérdense, pero cuando el punto inicial ya es el origen, pues quedaría sencillamente de esa manera representado. Y para el caso de la dirección, que como dijimos le vamos a llamar teta, pues nos acordamos nosotros de la relación que existe entre este ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Como ustedes sabrán, la tangente de este ángulo es precisamente la división de B entre A. Entonces el ángulo sería arco tangente o tangente a la menos 1 de B entre A. Esta sería una forma de encontrar el ángulo, pero hay que observar bien que eso sería en caso de que el ángulo o el vector estuviera en el primer cuadrante. Sencillamente aplicaríamos esta fórmula. Pero ¿qué pasaría si el vector se encontrara en otro cuadrante que no sea el primer cuadrante? Si estuviera así, por ejemplo, el vector en el segundo cuadrante, entonces la dirección no sería la que existe de la parte negativa del eje de las X, que es un ángulo más pequeño, sería, como dijimos, de la parte positiva, o sea, por definición, el ángulo de ese vector o la dirección de ese vector. Esto debería ser teta. ¿Cómo calculamos teta en este caso? Pues si ustedes recuerdan, la mitad de una circunferencia son 180 grados, entonces, que es el ángulo llano, entonces teta sería igual a 180 grados menos el ángulo alfa. ¿Qué pasaría luego si el ángulo se encontrara en el tercer cuadrante? El ángulo teta sería precisamente desde la parte positiva de X hasta el ángulo y en sentido antihorario. ¿Cómo calcularíamos teta? Pues teta, para encontrar teta, nomás encontramos ahora este ángulo pequeño que habría de la parte negativa del eje de las X al vector, y serían 180 grados más alfa. Y si el vector se encontrara en el cuarto cuadrante, ¿cuál sería o cómo obtendríamos nosotros el vector, el ángulo teta? Pues el ángulo teta, que sería el ángulo desde aquí hasta aquí así, ¿verdad? Sería pues igual, recordemos que la vuelta completa son 360 grados, entonces teta sería 360 grados menos a este ángulo, le calculamos primero con esta misma relación menos el ángulo alfa, y tendríamos nosotros el argumento de un vector que estaría en el cuarto cuadrante. Bueno, para continuar con la clase de vectores, es importante aclarar sobre las unidades que utilizaremos en las dos características del vector. Para el módulo, como ustedes saben, es una distancia que representamos mediante verticales, el nombre que le damos a ese vector. ¿Cuál sería la unidad de medida? Pues de acuerdo al Sistema Internacional de Pesas y Medidas, pues sería el metro. Y lo que se deriva, kilómetros, centímetros, etcétera. Pero para el caso del argumento o la dirección, que lo representamos, como ya vimos, con la literal teta, ¿cuál es la unidad de medida de un ángulo? Pues de acuerdo al Sistema Internacional de Pesas y Medidas no es el grado, sino que es el radián. ¿Por qué el radián? Porque es cuando utilizamos nosotros los números reales para medir un ángulo. ¿De dónde surge esto? Bueno, recordemos la relación que existe de una circunferencia con su radio. Recuerden que con un radio nosotros podemos formar un ángulo sobre la trayectoria de la circunferencia. O sea, con un arco de tamaño igual al radio, nosotros podremos formar el radián. Así se definió lo que viene siendo un radián. Es el ángulo que se forma con un arco de tamaño igual al radio de la circunferencia.
¿Cuántos radianes habrán en media circunferencia? O sea, quiere decir cuántas veces cabe el radio en media circunferencia. Pues si nosotros hacemos esa división, pues cabría esta cantidad pi veces, o sea, 3.1415 y algo más. Esta es la relación. Entonces eso se utiliza mucho las fracciones de pi para medir ángulo, aun cuando nosotros tenemos más utilizado el uso del grado. Pero no debemos de confundir con lo siguiente, que el grado es la unidad que divide en 360 una circunferencia, y entonces nosotros podemos convertir de un sistema a otro. En el caso, recordemos del grado, 360 grados serían igual a cuántas veces cabe el radio en toda la circunferencia completa, pues serían 2pi, ¿verdad? Sería lo doble. Pero les decía que existen otra unidad que luego me confunden con el grado, que es en este caso el gradiente. Por ahí en alguna época histórica de la humanidad surgió este concepto del gradiente y que todavía por ahí lo vemos en las calculadoras científicas. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es cuando dividimos la circunferencia en 400 partes iguales. Es como un redondeo que se le quiso dar a los 360 grados, que con mayor antigüedad pues era la aproximación del año, lo representaban con 360 días de las primeras culturas, pero luego surgió mejor la idea de, después de redondearlo a 400 unidades, pues ya sabemos que un año no tiene 360 días y sería más práctico. Entonces así una circunferencia serían 400 unidades, media circunferencia tendrían 200 unidades. Esto quiere decir que 2pi serían 360 grados, pero serían 400 gradientes. ¿Por qué es importante aclarar esto? Por lo siguiente, porque cuando ustedes van a evaluar, por ejemplo, una función trigonométrica, deben de saber en qué modo se deben encontrar su calculadora científica. Si la función trigonométrica está en radianes, su calculadora debe estar en modo rad. Debe decir eso, que serían los números reales. Si evaluáramos una función y no dijera cuál es la unidad, entonces se refiere a los números reales, es el radián. Pero si vamos a evaluar la función de una función y estuviera en grados, la calculadora se debe de colocar en modo normal o modo DEG. Revisen bien. Y si fuera en gradientes, su calculadora, gradientes, para que se note mejor vamos a utilizar otro colorcito, en modo de gradientes, debe estar en modo grad, que les comentaba que es muy común que me confundan con el modo de grados. En modo grado es normal y DEG, y en gradiente es modo grad. Entonces 2pi sería igual a 360 grados a 400 gradientes. Podríamos utilizar esa relación para convertir de una unidad a otra. O también pi, que serían 180 grados y 200 gradientes. Bueno, con un ejemplo podríamos tal vez dejar más claro estas dos características que hemos visto de los vectores, lo que viene siendo la dirección y el módulo. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros el vector v igual a 1 raíz cuadrada de 3, que gráficamente, ¿cuál es ese vector? Graficando el vector, pues es un vector que está en el primer cuadrante. La dirección paralela al eje de las X es 1, paralela al eje de la Y es 3. Entonces, las componentes del vector serían 1 raíz cuadrada de 3, sería ese vector. Este sería su módulo, la distancia que hay al origen, y este sería su argumento. Eso es lo que trataremos de encontrar. ¿Cuál es el módulo, pues? Pues el módulo sería igual, según Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 1 más el cuadrado de la raíz cuadrada de 3.
¿Cuánto nos da esto? Nos da 1, la raíz cuadrada, perdón, de 1 más 3, porque eliminamos el 3 con la raíz cuadrada, sería igual a raíz cuadrada de 4 igual a 2. Ese sería el módulo. 2 unidades de distancia. Pero ¿cuál sería la dirección? O sea, el ángulo que hay en sentido antihorario a partir del eje de las X, pues sería, como está en el primer cuadrante, directamente aplicaríamos la fórmula que dijimos anteriormente. Teta sería igual a tangente a la menos 1 de la raíz cuadrada de 3 entre 1. Si recordamos bien de qué ángulo estamos hablando, cuando decimos de la raíz cuadrada de 3 entre 1, cuando tenemos esta división, estaríamos hablando de un ángulo, del ángulo de 60 grados, o aplicamos nosotros utilizando la calculadora en modo DEG, pues tendríamos 60 grados. En modo radian, 6 por 3, 18, tendríamos que esto sería 1/3 de pi, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas unidades que ustedes utilizan, pues estarían bien. Esta sería pues la dirección y esto sería el módulo. Si tenemos la dirección y tenemos el módulo, entonces otra forma de representar al vector, que sería en forma trigonométrica, sería de la siguiente manera, aunque para eso pues tendríamos que hacer uso de una operación que vamos a ver luego más adelante, pero este vector que es 1, raíz cuadrada de 3, fácilmente lo podemos representar como 2 por coseno de 1/3 de pi, seno de 1/3 de pi, que es la parte unitaria. Estos precisamente sería este mismo vector, cuyas componentes en uno serían 2 coseno de 1/3 de pi, ustedes verifiquen eso, y la coordenada en y, que es la raíz cuadrada de 3, sería igual a 2 por el seno de 1/3 de pi. Bueno, por si alguien tuviera alguna duda con el problema que acabo de resolver en la obtención de los ángulos sin el uso de la calculadora, bueno, voy a recordar lo siguiente. Recordemos que sin la calculadora es muy fácil obtener los resultados de las funciones trigonométricas para los ángulos múltiplos de 15 grados. ¿Por qué es así? Bueno, porque recordemos cómo se construyen estos ángulos. Por ejemplo, uno de ellos, el más común, el ángulo de 45 grados. ¿Cómo se obtiene? Pues una forma de pensar cómo obtenemos el ángulo de 45 grados, pues es recordar uno de los instrumentos en geometría básicos que siempre hemos utilizado en las matemáticas, su escuadra de 45 grados. ¿Cómo se construye la escuadra de 45 grados? Que no es otra cosa más que un triángulo rectángulo. Pues pensemos en un cuadrado cuyos lados es la unidad, o sea, un cuadrado unitario. Imaginémonos de cualquier material, madera, plástico, lo que ustedes quieran, un cuadrado que le dividimos por la mitad, uniendo de vértice a vértice, o sea, trazando una diagonal. Dividimos, si se fijan bien, ustedes tendríamos nosotros 2 triángulos rectángulos. Claro que nomás ocuparíamos uno, o más bien si quieren, pues, para no desperdiciar material, pues sacaríamos 2, ¿verdad? Pero con esto estamos diciendo que tenemos el triángulo rectángulo unitario, o sea, sus catetos es 1. Como el ángulo recto pues es 90 grados, la parte en que dividimos por la mitad, pues este ángulo sería de 45 grados. Lo mismo el otro ángulo, ¿verdad? Esa relación tenía su escuadra de 45 grados. Pero ¿cuál sería el lado más grande, el opuesto al triángulo rectángulo, que sería la hipotenusa? Pues según Pitágoras sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, o sea, sería la raíz cuadrada de 2. Esta proporción tiene su triángulo rectángulo. ¿Para qué es esto importante recordarlo? Bueno, pues entonces si nosotros queremos sacar, por ejemplo, la función del seno de 45 grados, sin el uso de la calculadora, nomás nos acordamos de este triángulo, sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué otra forma de representar esto, para no dejarlo como fracción de raíz cuadrada de 2? Si multiplicamos por la raíz cuadrada de 2 el numerador y el denominador, nos quedaría raíz cuadrada de 2 entre 2, o 1/2 de la raíz cuadrada de 2. Este es el seno. Noten que
que el seno de 45 grados, pues también lo podemos obtener utilizando este ángulo, 1 entre la raíz cuadrada de 2. Pero ¿cuál sería la tangente? La tangente de 45 grados, que es el que ocupamos precisamente para la dirección de los vectores, pues sería igual a 1, ¿verdad? O arco tangente de 1, cuando se dé arco tangente de 1, se referiría al ángulo de 45 grados. Arco tangente a la raíz cuadrada de 2 entre 2, arco seno, perdón, de la raíz cuadrada entre 2 sería el ángulo de 45 grados, si es que quisiéramos evaluar las funciones trigonométricas inversas. Así también tenemos otros, claro que el ángulo de 45 grados es muy común, pero también tenemos los otros ángulos, ya les decía, todos los múltiplos de 15 grados podemos obtenerlos sin el uso de la calculadora científica. Imaginémonos ahora que tenemos un triángulo cuyos 3 lados son iguales. ¿Cómo se llama ese triángulo? Se llama triángulo equilátero. Pero vamos a pensar que sus lados miden 2 unidades, y es igual como el anterior del mismo material, ya sea madera o plástico, y lo dividimos por la mitad, ¿verdad? Bueno, antes de dividirlo, recordemos cuánto valen los ángulos internos de un triángulo cuyos 3 lados son iguales. Serían 6 por 3, 18, son de 60 grados, 60 grados los 3 vértices. Entonces, si dividimos por la mitad, este vértice sería de 30 grados de este triángulo, que sería también, tendríamos nosotros, igual si dividimos por la mitad 2 triángulos rectángulos, desechamos uno y tendríamos ahora el triángulo rectángulo de esta manera, de 60 grados, un vértice y el otro de 30. Noten que la suma siempre son 90, igual en el triángulo de unitario, ¿verdad? Pero en este serían 60 y 30. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, si nosotros quisiéramos ahora sí calcular, por ejemplo, cuánto vale el seno de 60 grados, pues tendríamos que obtener la altura. Pero obtener la altura es muy fácil porque dividimos entre 2, pues este lado sería 1. Entonces, si según Pitágoras la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos, es muy fácil también obtener el cateto si tenemos uno de los otros catetos y la hipotenusa. ¿A cuánto sería? Este cateto, nótense bien, que sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, la altura que estaría aquí, ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado menos 1, raíz cuadrada de 3. Entonces, ahora sí ya tendríamos una forma muy fácil de calcular el seno de 60 grados, que sería la raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces, cuando digamos arco tangente de la raíz cuadrada de 2 entre 2, estaríamos refiriendo al seno de 60 grados. O si queremos el seno de 30 grados, ahora el lado opuesto, el lado opuesto sería 1, ¿verdad? Y la hipotenusa sería 2, sería 1/2. ¿Cuánto sería la tangente? La tangente de 60 grados, pues sería cateto opuesto sobre hipotenusa, la raíz cuadrada de 3. Arco tangente, pues la inversa. Secante de 60 grados, 2. Acuérdense que es hipotenusa sobre cateto adyacente, 2 entre 1. Secante, la cosecante, 2 entre raíz cuadrada de 3. O sea, todas las funciones trigonométricas de 60 y de 30 los podemos obtener sin el uso de la calculadora. Lo mismo de 45. Bueno, con esto podemos obtener, de hecho, insisto, cualquier ángulo. Claro, múltiplo de 15. Pero ustedes preguntarán, ¿y cómo se obtiene el de 15 grados, por ejemplo? Bueno, pues recordemos que si ya tenemos el de 30, 45 menos 30, pues es igual a 15. Si queremos el seno de 15, sería el seno de una resta de 2 ángulos o de una suma. O sea, con las combinaciones pues, de todos los ángulos podemos obtener todos los demás resultados de las funciones trigonométricas, claro, aplicando las propiedades de estas funciones, tanto para suma o restas de ángulos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de un vector que no se encuentra en el primer cuadrante. Si el vector v fuera igual a menos 1, las componentes, pues es igual que todos. Lo primero que tendríamos que hacer
pues es calcular su módulo, es lo que andamos buscando, sus características, ¿verdad? Primero es el módulo. Se puede hacer eso independientemente de qué cuadrante se encuentre. Sería, de acuerdo a Pitágoras, sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces, evaluando los cuadrados, pues sería 1 más 1, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, que podemos dejar así la cantidad exacta o una aproximación. Si es una aproximación, procuremos utilizar al menos 2 dígitos después del punto, sobre todo para cantidades donde no son muy pequeñas, ¿verdad? Porque lo correcto sería utilizar mejor cifras significativas. Bueno, y si no, así sería, de lo posible, así sería mejor dejarlo como una cantidad exacta, entre comillas. Aun cuando, fíjense bien, en las matemáticas decimos que el término exacto como tal no existe, aun cuando dicen mucho que es una ciencia exacta. ¿Qué número sigue del 1? Bueno, el 2 como número natural, pero el 1.0001, y por muy juntito que me den de uno, yo les doy otro más cerquita. Entonces no está definido como tal. Los propios números reales no los podemos ver de esta manera, que uno sigue de otro. Entonces, ¿qué tan siempre? Porque por juntito que esté, siempre habrá uno más cercano. O por lejos que esté un número, por grande que esté, habrá uno siempre más grande. Entonces, eso es precisamente, si ustedes recuerdan bien, el concepto de un límite. En cierta forma es una tendencia a un acercamiento o a un alejamiento, a un acercamiento, a qué se acerca, pero nunca dice qué tan cerca es cerca. Entonces, ¿dónde está ahí la exactitud? Bueno, decimos en general que a las matemáticas, más que interesarle la exactitud, porque es una mera abstracción, ¿verdad? Lo que nos interesa es una aproximación. Eso es diferente. Y entre más aproximado estemos, mejor. Y para eso hay una serie de técnicas, mismas matemáticas o hasta materias completas que se han construido para lograr cada vez mejores aproximaciones. Entonces, pero como una cantidad exacta, digo entre comillas, exacto, podemos dejarlo muy bien la raíz cuadrada de 2 y más, y eso lo vamos a utilizar constantemente para sacar otros resultados, pues al final tendremos un error mínimo por redondeo. Si siempre manejamos, vamos a tener un resultado más exacto, entre comillas, que si nosotros manejamos un redondeo desde el principio y ese mismo resultado lo ponemos continuamente en todas las etapas del proceso, pues a lo mejor vamos a tener ya un resultado mucho más diferente o desviado del que queremos, ¿verdad? Muy bien, pero ahora vamos a encontrar el argumento o la dirección. Para encontrar el argumento o la dirección, lo primero que debemos hacer siempre es ubicar en qué cuadrante se encuentra el vector. Como sus dos componentes son negativas, ese vector así rápidamente, sin gráfica así exacta, lo importante es ubicarlo en el cuadrante. Sabemos que se encuentra en el tercer cuadrante. Este ángulo sería, este pequeño sería alfa, pero el que nos interesa es este grande, que le llamamos nosotros teta. ¿Cómo encontrar teta? Es lo que sería la dirección. Pues primero encontraríamos alfa. Alfa sería, de acuerdo a lo que vimos, sería la tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente de menos 1 entre menos 1. Ahora bien, si quieren, omitan los signos y nada más diríamos 1 entre 1 y sería igual pues a 1, aun cuando dé positivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros de todas formas la operación que vamos a hacer, arco tangente de 1, como dijimos por ahí en una explicación anterior, pues se refiere al ángulo de 45 grados. Y entonces, ¿cuánto sería la dirección? O sea, la dirección medida en sentido antihorario a partir de la parte positiva del semieje X sería igual a 180 grados, 80 grados más 45 grados, o en radianes serían pi más un cuarto de pi, que fíjense, hasta para operar estos números en fracciones de pi es más sencillo que 180 más 45. ¿Cuántos serían 4 cuartos de pi más un cuarto? Pues 5 cuartos de pi. Esto sería el resultado, ya sea en grados o en radianes, de la dirección. Bueno, continuando con el subtema de vectores, ahora vamos a ver lo que son los vectores en el espacio.
o vectores en la tercera dimensión. ¿Cómo poder representar un vector en el espacio? Bueno, para hacer eso, igual que los vectores en el plano, que ocupábamos ejes de referencia, ahora aquí ocupamos algunas figuras de referencias, que en este caso, a diferencia de que en el plano son ejes, aquí van a ser superficies, y las superficies de referencias son planos en el espacio, serían planos coordenados. ¿Cómo podemos imaginarnos qué es un plano? Bueno, aunque vamos a dedicar un tema de esta unidad al plano, ¿verdad? Pero por lo pronto podemos ver que un plano es una superficie donde nos interesa largo, ancho, sin considerar el grosor. ¿Y qué serían los planos coordenados que utilizaríamos para representar un vector? Imaginémonos un plano, una corte de hoja, por ejemplo, como este, cualquiera de la forma que sea, normalmente, bueno, podemos decir cuadrado, y le hacemos intersectar un segundo plano, pues la intersección de dos planos ya nos serviría como referencia para cualquier punto en el espacio. Por ejemplo, un punto en esta región, podríamos ver cuál sería la distancia más corta al plano rojo o al plano azul, donde quiera que se esté. Siempre la distancia más roja sería medida de forma normal o perpendicular al plano. Nótense, cualquiera ya de este. Pero y la intersección de dos planos, así como está esta en forma rectangular, ¿verdad? Formarían 1, 2, 3 y 4 regiones en el espacio. Ya estaríamos dividiendo el espacio en 4 partes iguales. Imaginemos que se proyecta en todas direcciones en 4 partes iguales. Muy bien. Con esto a lo mejor no queda completo un punto, porque sí podríamos, un punto cualquiera en el espacio, nosotros lo podríamos ubicar en consideración a la distancia de cualquiera de estos dos planos. Pero ¿cuál sería la distancia así que existiría de fondo? Porque habría muchos puntos que tengan la misma distancia, fíjense a esos dos planos. Entonces, para ubicarlo, ocupamos un tercer plano. Entonces, imaginemos que intersectamos de esta manera ahora un tercer plano, esta hoja, ¿sí? Y ya dividimos en la parte superior en 4 partes, pero claro, ese plano lo proyectamos y en la parte inferior también dividiríamos toda la región en esas partes iguales. ¿Cuántas partes iguales tendríamos nosotros? Pues tal como se observa, serían 8 partes iguales, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Si en el plano se llamaban cuadrantes, en el espacio estas partes, como son 8, se llamarán octantes. Entonces, los octantes son los que nosotros utilizaremos para graficar un punto en el espacio o un objeto como los vectores. Bueno, para graficar vectores en el espacio vamos a hacer uso de 3 ejes coordenados. En este caso lo vamos a ver de esta manera, fíjense bien. Vamos a dibujarlos primero. Este eje le vamos a llamar al eje X. Este eje le vamos a llamar al eje Y el eje vertical al eje Z. Bueno, ¿qué son esos ejes? Estos ejes en realidad son la intersección de los 3 planos coordenados que les mostraba anteriormente. Por ejemplo, una de las hojas, la que estaba de manera horizontal, lo podríamos conocer con el nombre del plano XY. Y la pared de enfrente o la hoja de enfrente, el plano YZ. Y este sería, con lo que se obtiene o que contiene el eje X y el eje Z, el plano XY. Ese es el sistema tridimensional. Por supuesto que los ejes se proyectan hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha. La parte que vemos continua de los ejes es porque estamos visualizando el primer octante, donde las 3 coordenadas son positivas. Claro que en aquella otra parte donde la coordenada en X es negativa, detrás del plano YZ, bueno, sería otro octante, y así los 4 octantes superiores y los 4 octantes inferiores, pues ya forman las 8 partes en que se divide el espacio. Bueno, con este sistema tridimensional ya podemos nosotros representar cualquier punto en el espacio. Por ejemplo, este punto que le podemos llamar punto P. ¿Cuáles son sus coordenadas? Bueno, podríamos ver la distancia que se encuentra al eje de las X, ¿verdad? Serían tal vez para acá. ¿Cuánto al eje de la Y? A partir del eje de las X completamos
completamos paralelo al eje de la Y, pues la distancia que sería al eje de la Y, y luego la altura sería al eje paralelo al eje de la Z. Entonces tendríamos este punto. El punto sería una terna, sería X, Y, Z. Sería una terna ordenada, así como en el plano tendremos al par ordenado, en el espacio tendremos a la terna ordenada. Esto sería la componente en X, pues, repitiendo, la componente en X, paralelo al eje Y, la componente Y esto sería la componente en Z. Pero ¿cuál es la importancia, pues, de poder representar un punto en el espacio? Pues que podemos nosotros también trazar o calcular distancias en el espacio. Por ejemplo, si tuviéramos el punto P y luego quisiéramos calcular la distancia al punto Q, ¿cómo obtenerla? Así como graficamos en el plano, ¿se podría obtener esa distancia? Pues sí, imaginemos que ahora las componentes del punto Q es tanto para X, bueno, tanto para Y, y una nuevamente altura Z, sería, en este caso sería el punto P, X1, vamos a renombrar Y1 y Z1, el punto Q sería X2, Y2, Z2. Si nosotros quisiéramos la distancia de P hasta Q, que sería el tamaño de este segmento, el tamaño del segmento que unen los dos puntos, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, nosotros podemos calcular alguna distancia, por ejemplo, la distancia que existe de esta manera, la distancia que hay de aquí, fíjense bien, si nosotros vemos en el plano XY, donde Z es igual a 0, esta distancia que está aquí debería de ser igual a esta otra distancia, ¿sí? ¿Cuál es esta distancia? Y con esta distancia, fíjense bien, nosotros formaríamos un triángulo rectángulo, pero en el espacio. Esta distancia es precisamente lo que ya conocemos por Pitágoras, sería esta distancia, de la distancia sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta sería la distancia que hay de aquí hasta acá, que es esta misma. ¿Cuál sería la altura? La altura, esta altura sería precisamente el valor absoluto de la primera altura, fíjense, de si esto fuera Z, si fuera Z2 y esto Z1, pues sería el valor absoluto de Z2 menos Z1, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia sería la altura. Bueno, con esto ya podemos obtener fácilmente la distancia que hay desde P hasta Q. ¿Cómo? Bueno, primero sería el segmento que hay desde P hasta Q, lo podemos denotar de esta manera, con valor absoluto, y luego escribimos PQ con un segmento en la parte superior. Esto sería igual, según Pitágoras, sería de un triángulo rectángulo, sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Sería todo, pues, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los... ¿Cuál es el cateto? Que es esta distancia, ya dijimos, la parte inferior de ese triángulo rectángulo, pues sería la raíz cuadrada de lo que vemos ahí, de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada elevado al cuadrado. Ahora más el cateto opuesto de este vértice, ¿verdad? Sería z2 menos z1 al cuadrado. Esta sería la fórmula que tendríamos nosotros para calcular la distancia del punto P al punto Q. Claro que la podemos simplificar porque la raíz cuadrada con el cuadrado pues se elimina. Entonces sencillamente nos quedaría de esta manera. La distancia desde el segmento P hasta Q sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Nótense ustedes que la fórmula pues es muy parecido a la distancia de dos puntos en el plano, excepto porque se amplía a la coordenada z. Si quitáramos z, pues sería las distancias de dos puntos en el plano XY, pero ya cuando tenemos la tercera, le damos la tercera dimensión, pues agregamos la otra literal que es de z.
Entonces el mismo teorema pues de Pitágoras, pero para el espacio, ¿verdad? Bueno, aquí ahora tenemos nuevamente nuestro sistema tridimensional, pero ahora sobre el sistema tridimensional vamos a dibujar un vector posicionado, que no es otra cosa más que la distancia dirigida de un punto a otro, como ya definimos para los vectores en el plano. Ahora el punto inicial en este caso ya estaría en el origen y el punto final pues otro punto cualquiera. Este sería el vector v. También podemos hablar que el vector v en forma de componentes, ¿cuál sería? Bueno, en forma de componentes sería primero, la primer componente sería la distancia que hay en dirección al eje de las x, ¿verdad? Que podríamos hablar con la literal a, esta distancia. ¿Cuál distancia? Esta sería a, la distancia. ¿Y cuánto sería en dirección al eje de la y? Pues sería esto. Sería b. Entonces tendríamos aquí AB. ¿Y cuál es la altura? Pues tendríamos C. Entonces esto sería la altura. Esto sería en forma de componentes. Si es así en forma de componentes, ¿cuál sería el módulo para un vector ya posicionado? Entonces el módulo, como dijimos, no sería más que la distancia de un punto a otro, donde uno de los puntos ya es el origen, es 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces sería la raíz cuadrada de a cuadrada a menos 0. Bueno, entonces nada más sería a cuadrada más, el otro sería b cuadrada más c cuadrado. Esto sería el módulo de un vector en el espacio. Así, por ejemplo, ¿cuál sería el módulo si yo tuviera el vector v igual a 1, menos 2, 3? Bueno, independientemente de su gráfica, que lo podríamos graficar, aquí lo podemos graficar en pequeño, esperemos que se alcance a apreciar. La componente en x es 1, la componente en y es menos 1, menos 2, nótense que es paralela a componente y a componente z es 3, es 1, 2, 3. Aquí sería este punto, su gráfica pues sería este que está aquí al origen, sería la distancia desde el origen a ese punto, sería la gráfica del vector. ¿Cuál sería su módulo? Su módulo del vector v sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería igual a la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. ¿Cuánto nos daría en este caso? Nos daría la raíz cuadrada de 14. Esto sería la distancia que hay del origen a este punto que es el 1 menos 2, 3. Bueno, con esto terminamos la clase correspondiente al tema de los vectores. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado.